El próximo lunes se votará en la Organización de Estados Americanos, OEA, para designar al nuevo secretario general que sustituirá al uruguayo Luis Almagro, que ejerció ese cargo por 2 periodos desde el año 2015. Nuestro país apoyará la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramding, según informó este martes el nuevo gobierno encabezado por Yamandu Orsi. La posición de Uruguay se conoció en un comunicado conjunto firmado con Brasil, Bolivia, Chile y Colombia. En esa nota se explica que Ramding, con su vasta experiencia en diplomacia, incluyendo su papel pasado como secretario general adjunto de la OEA, está en una posición única para abordar los desafíos que enfrentan nuestros países. Esta decisión, se agrega, representa un paso significativo hacia la unidad de la región en el actual contexto geopolítico y también representa una oportunidad histórica para la organización, así como para la región del Caribe, que por primera vez podría liderar este importante espacio de integración hemisférica. Por su parte, el canciller Mario Lubetkin indicó que parte de las negociaciones entre los 5 países para apoyar a Ramding se dieron en Uruguay en ocasión de la asunción del nuevo gobierno, cuando se encontraron en Montevideo los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce. El canciller de Surinam venía compitiendo por la Secretaría General de la OEA con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. Y entre las principales diferencias entre esos dos diplomáticos se destacaba su visión sobre cómo encarar la situación política en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que está en juego en esta votación en la OEA? ¿Qué giro puede ocurrir ahora en esa institución? ¿Qué significa la postura de Uruguay compartida con otros 4 países? Vamos a analizarlo en los próximos minutos y para eso nos acompaña de nuevo Magdalena Vaz, doctora en Relaciones Internacionales, especializada, entre otros temas, en los asuntos de integración. Magdalena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación nuevamente para analizar este tema que a todos nos dejó muchas preguntas, ¿no? Sí, unas cuantas. Primero porque fue la novedad, ¿no? Una novedad importante, una noticia importante en el arranque de esta administración. Segundo porque refiere a un organismo, la OEA, que ha sido noticia durante los últimos años, en particular a propósito de cómo encaraba o no encaraba la situación en Venezuela. Un organismo en el que además hubo un uruguayo al frente, ¿no? Luis Almagro. Sí, con una impronta muy particular también, ¿sí? Con algunos cambios, algunas disrupciones que tal vez no era lo que se esperaba. Sí, recordemos, ¿no? Por un lado, Almagro descolocó a quienes aquí en Uruguay lo habían promovido, ¿no? Recordemos que José Mujica, que lo tuvo como canciller, dijo en determinado momento que se arrepentía de haberlo impulsado porque lo veía muy alineado con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado estaba el estilo Almagro, ¿no? Un estilo muy vehemente, un estilo muy enérgico que se diferenciaba de sus antecesores, ¿no? Que habían sido más diplomáticos. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la OEA, hemos hablado mucho de la OEA, hemos tenido a la OEA como eje de las noticias, pero capaz que igual conviene que empecemos esta charla contigo ubicando qué es la Organización de Estados Americanos. Bueno, exacto. Esta organización es regional, pero regional de todo el continente, ¿sí? Abarca 35 estados, o abarcó 35 estados, ahora conversamos un poquito de eso. Tal vez lo interesante es que, así como sabemos que está Uruguay, que está Argentina, que está Paraguay, que está Surinam, por nombrar algunos de los que mencionaste, bueno, Brasil también, está Estados Unidos y Canadá. Está en particular Estados Unidos, exacto. Nada menos, ¿no? De hecho, la Secretaría General está en Estados Unidos, está en Washington, D.C., que fue parte de su negociación al inicio de la organización. Veía que la OEA es el organismo regional más antiguo del mundo, así lo destaca en su página web, ¿no? Sí. Su origen, claro, no es lo mismo hoy, pero su origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C. en octubre de 1889, de octubre del 89 a abril de 1890. Así es, y tiene, decíamos, o tuvo en algún momento 35 miembros. Nicaragua se retiró
¿sí? En el 21, esto se hizo efectivo en el 2023. Con Venezuela tenemos ahí un intríngulis complejo y típico tal vez de algunas dinámicas internacionales de este país. Nicolás Maduro presenta la denuncia, ¿sí? Lo que se llama la denuncia, que no es que te voy a denunciar, es que me quiero retirar. A veces el vocabulario de derecho internacional es un poco curioso. Presenta la denuncia, pero en el interín la OEA entiende que el presidente legítimo es Guaidó, ¿qué es lo que hace? Revoca. Entonces Venezuela en los hechos está en la OEA. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Inoperante, porque ya no tenemos ni recuerdos de Guaidó, ¿sí? Y el otro caso, porque por eso son 32, y después vamos a hablar por qué este número era tan importante hasta anoche, ¿sí? El otro caso es Cuba, que con el ingreso de Fidel Castro al gobierno, aquí lo que se hace es expulsar al gobierno de Cuba, no a Cuba como Estado. Y en el 2009 se inició un diálogo, para ver cuál es su situación. Y en eso estamos, ¿sí? Un par de pinceladas más. El artículo 1 de la Carta de la OEA, que es del año 48, vigor 1951, dice que fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Bueno, pensemos en qué momento histórico estamos, ¿no? Era un momento donde el término soberanía, independencia empezaba a cobrar mucha trascendencia. Estamos hablando que la OEA surge institucionalmente casi en paralelo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces ahí nos encontramos con algo bien interesante de lo que sucedía en la posguerra, en la segunda posguerra en el mundo. Déjame agregar cuáles son los 4 pilares, porque tal vez aquí nos vamos a encontrar con una línea para seguir. Los 4 pilares son democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Y podríamos seguir describiendo la OEA, porque de hecho la OEA es el origen de un sistema, ¿no? Exacto, el sistema interamericano, y algo muy importante del sistema interamericano, y creo que tu audiencia lo debe de recordar, es el sistema interamericano de derechos humanos, especialmente algunos casos. Para Uruguay, por ejemplo, el caso Hellman, que me parece que fue uno de los más relevantes. Más recientemente, por ejemplo, el caso Barbani, con los ahorristas. Y después otros casos bien interesantes que cambiaron la política, pero también el derecho de algunos estados. Ese sistema incluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, que no está en Estados Unidos, está en Costa Rica. Ahí tenemos que diferenciar. Que tenemos un juez, de hecho, de nacionalidad uruguaya, una jueza argentina también. La Corte ha tenido en los últimos tiempos algunos cambios en cuanto a la integración y en cuanto a ser más diverso, con la inclusión de más mujeres. Pero sí me gustaría mencionar, por ejemplo, ya que hablamos de las mujeres y estamos casi que en vísperas del 8 de marzo, el caso algodonero contra México, que cambia completamente todo lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿sí? Con la protección de las mujeres en casos de violencia de género en México. Entonces la OEA ha tenido un rol preponderante en todo el continente. Vayamos ahora sí, después de esta introducción, vayamos a la noticia, vayamos a la novedad de esta semana. Uruguay anuncia su apoyo para el cargo de secretario general al candidato de Surinam, y lo hace en un comunicado conjunto, lo hace con otros países que no son cualesquiera, ¿no? Lo hace junto con, lo decía yo recién, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia. Sí, y esto parece que se define en una cena el viernes pasado, en el cual estuvieron todos menos Bolivia, estuvieron representados todos menos Bolivia. Fue la cena que tuvo lugar en la Embajada de Brasil en Montevideo, a la que convocó Lula, que ya estaba. Exacto. Y fue donde estuvieron los presidentes de estos países que ya se encontraban en Montevideo para participar de los actos del 1 de marzo, ¿no? Exacto. Todavía no había llegado Arce. Y allí se define brindar el apoyo a este candidato, y
Tal vez primera pregunta que aparece en tu audiencia o primera observación. Pero se rompe el Mercosur. Sí, detalle no menor, ¿no? Uh-huh. Porque había como una tradición de que los países del Mercosur no escrita, ¿no? se apoyaban entre sí, llegaba a una instancia como esta. En casi todas las organizaciones internacionales actúan en bloque. Claro, ahora es un poco diferente la vecindad que tenemos. Probablemente, ya vamos a hablar, el candidato que ya se bajó, pero el candidato paraguayo, que era el que apoyaba aparentemente a Estados Unidos, suponemos que Argentina lo iba a apoyar también, pero los otros 3 del Mercosur ya dijeron que nos vamos con el de Surinam. Sí, sí. Ese es un dato a anotar en este contexto, ¿no? Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia después se alinean con un candidato que no es de la región. No se alinean con el de la región. De hecho, con un candidato caribeño, que es si se quiere, de otra subregión. Sí. Entonces, bueno, ese es un punto significativo. ¿De qué manera toma la posición Uruguay? ¿En conjunto con quiénes? ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Hay un alineamiento ideológico? Porque esa ha sido una de las observaciones que se ha planteado. Creo que hay un alineamiento hacia Brasil. Y si nosotros miramos la historia de la política exterior de Uruguay, Brasil es casi que un socio natural. Argentina también, pero Brasil en los últimos tiempos ha sido un socio natural y un líder natural en la región. Si pensamos puntualmente en los dichos de Luis Ignacio Lula da Silva antes de ser presidente, en este último mandato, una de sus ideas era que con él Brasil volvía al mundo. Sí, lo dijo, por ejemplo, en el acto de Asunción, lo había hecho en la campaña electoral. Exacto. Y el día que asumió dijo, Brasil volvió al mundo. Brasil empieza a volver al mundo después de la era Bolsonaro, que había sido justamente lo contrario, de ostracismo, incluso de apartamiento de Brasil, de mecanismos de integración y cuestionamiento de multilateralismo, ¿no? Sí, entonces, lo primero, Brasil vuelve al mundo. Y nosotros nos subimos a ese regreso de Brasil. Y la vuelta de Brasil al mundo va de la mano de apoyar a la solución de conflictos. Recordemos el caso de que Brasil, puntualmente Lula, se ofrece como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, algo que finalmente no prospera, pero el ofrecimiento está ahí, es un ejemplo de esto, ¿sí? Es significativo en ese sentido. Pero también que Brasil vuelve al mundo es que vuelve a darle importancia al multilateralismo y al regionalismo. Dentro del regionalismo, y tal vez por aquí podemos encontrar otra línea, Brasil es quien se ha puesto al hombro esta última etapa del acuerdo Mercosur-Unión Europea, y tiene mucho interés en que finalmente logre concretarse, ¿sí? Ahora parecería que los problemas más graves están del otro lado del Atlántico, por eso tal vez el rol de Brasil es otro. Fue quien le dijo cuando estuvo en el 2023 haciendo una visita, una gira latinoamericana, Ursula von der Leyen le dijo que imponer normas que no son del Mercosur en un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no parecía de socios estratégicos, o sea, defiende la región. Y parecería que es una posición sólida para seguir. Ese alineamiento creo que no es caprichoso, es porque es socio natural, pero nos muestra certeza en un mundo de mucha incertidumbre. Sí, es la referencia que tenemos, la referencia cercana, importante que tenemos, y es con ella que empieza a moverse la política internacional de Uruguay. A eso va. Exacto. Pero ¿qué pasa con lo otro? Porque también se da una afinidad ideológica entre estos gobiernos que acabo de mencionar, ¿no? También son diferentes, o sea, son todos gobiernos progresistas, pero son diferentes en sus características. No hay un bloque tan unívoco como teníamos en la ola rosa, sí, podíamos decir, esta sería la nueva ola progresista. Si es que lo podemos decir así, porque no vemos las mismas circunstancias,
Sí, hay diferencias, ejemplo, hay críticas. el propio Lula, él viene de la izquierda, él es del PT, pero su gobierno es algo mucho más amplio que la izquierda, ¿no? Por supuesto. Gerardo Alckmin, su vice, no tiene nada de izquierda y fue necesario pactar con él, hubo que armar una alianza con él para poder derrotar a Bolsonaro, ¿no? Y para poder volver al mundo. Sí, le hacemos la lectura en términos de política internacional para volver al mundo también. Chile, Boric, tiene una izquierda muy propia. Y no le está yendo tan bien a Boric en este momento. Bueno, Petro está siendo muy criticado. Petro también tiene esa dualidad con algunos temas vinculados a medio ambiente. ¿Sí? Entonces, o sea, protege el medio ambiente, se mantiene en el régimen de solución de controversias inversor-Estado y recibe demandas, sobre todo de las mineras. Entonces, también tiene una dualidad allí que todavía no termina de cerrar. Gobierna en esta realidad, que es mucho más disruptiva, mucho más dinámica, mucho más multidimensional que hace 20, 25 años. También hay que pensarlo de esa manera. Así que bueno, hay un cierto alineamiento ideológico, pero con una cantidad de matices, decías tú. No es una cosa así homogénea, no es un bloque de países de izquierda, estos que impulsaron esta declaración. A mí me gusta como lo dicen los españoles, de izquierdas, con ese al final, de izquierdas, ya que estamos con los abanicos, ¿no? De izquierdas o un bloque progresista, porque ahí se ve la diversidad. De todos modos, a las pocas horas, a ese apoyo al canciller de Surinam, se sumaron otros países y allí tenemos gobiernos que justamente no van por el lado de la izquierda. Pienso en Ecuador, ¿no? Costa Rica, Ecuador, República Dominicana salieron ayer con otro comunicado. Exactamente. Me gustaría, si te parece, hablar de cómo es la elección del secretario general, vamos a decirlo en masculino, porque el candidato ahora es Albert Randing, que tú lo mencionabas. Sí, ahora vamos a incorporar la información más reciente, pero el candidato paraguayo se bajó. Paraguay decidió anoche bajar la candidatura de su candidato. Que no lo comunica él, lo comunica el presidente. También ahí hay un elemento de quién da la comunicación, quién lo postuló. Pero veamos, tú decías, ¿cómo se elige? ¿Cómo es la votación? Esto empieza así. En diciembre el Consejo Permanente de la OEA obviamente invita a candidatos a que se presenten postulaciones. Generalmente el candidato es postulado por su país de nacionalidad. Generalmente, pero permíteme recordar algo justamente vinculado con Almagro. Almagro en su elección lo presenta Uruguay. Almagro en su reelección, como ya no estaba dentro del Frente Amplio, recordemos ese momento, ¿sí?, de cuestionamiento y de expulsión, lo presenta Colombia, que estaba Iván Duque como presidente, ¿sí? O sea, la elección sí, en la reelección es Colombia quien lo presenta. De hecho, en la elección gana con 33 votos de 34. Ahí eran 34 los activos, ahora son 32, como habíamos dicho. Hay solo una abstención, que es la de Venezuela, pero que no vota en contra. Pero en la segunda había una candidata muy fuerte, que es María Fernanda Espinosa, de Ecuador, y ella se lleva 10 votos y él se lleva 23. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es esto de cómo se llega a los votos? Decíamos, lo presenta un estado o grupo de estados. Parece que el candidato de Surinam no solo es presentado por Surinam, sino alguno de los estados de la Comunidad del Caribe, ¿sí?, del CARICOM. Luego hay una instancia en la cual dan unos discursos iniciales. Esto sucedió en febrero, el 10 de febrero. Esos discursos iniciales son, en este caso, de los dos candidatos, de Albert Randing, de Surinam, y de Rubén Ramírez Lezcano, de Paraguay. Los dos tienen una característica que los une: los dos ministros de Relaciones Exteriores en ejercicio. Entonces, son personas que conocen la región coyunturalmente. Pero había algunas diferencias. Mientras Ramírez Lezcano es un diplomático con mucha trayectoria, que también trabajó en el sector privado, que es economista graduado en la UBA, me resultó muy interesante esto, o sea, conoce la región porque estudió también. Estudió en Buenos Aires. Exacto. El candidato de Surinam, además de diplomático y además de haber trabajado en el sector privado,
es alguien de la casa, porque durante 2 periodos, o sea, 10 años en total, fue secretario general adjunto, que tú lo mencionaste, conoce la OEA por dentro. Algo que el paraguayo lo que decía es, yo presidí misiones electorales. ¿Sí? Las clásicas misiones de observación electoral de la OEA, pero no conocía la organización por dentro. Y este es uno de los argumentos que está en el comunicado de ese comunicado conjunto de Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia y Chile. Creo que estamos bien situados ya para ir ahora al meollo de la cuestión, Magdalena, que es por qué Uruguay, junto con estos otros 4 países, impulsa o se pronuncia por el nombre del canciller de Surinam para el cargo de secretario general de la OEA. Vamos a eso enseguida y después vemos las consecuencias, lo que ha venido después a partir de ese pronunciamiento y lo que cabe aguardar de la OEA en la nueva etapa. Albert Randim, ¿le suena este nombre? ¿Lo habían escuchado hasta esta semana? Es el actual canciller de Surinam y este martes apareció en nuestra agenda cuando el gobierno uruguayo anunció que le dará su voto para que sea el próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha estado liderada desde 2015 por el uruguayo Luis Almagro. Pero además, Uruguay dio a conocer su postura en un comunicado conjunto con Brasil, Bolivia, Chile y Colombia. Bueno, estamos examinando este escenario, esta novedad, su contexto, las implicancias. Estamos con Magdalena Vaz, doctora en Relaciones Internacionales, especializada, entre otros asuntos, en integración. En Perspectiva, periodismo sin rutinas. Vayamos entonces a lo que está detrás de esta decisión. Esta decisión de Uruguay, impulsada a su vez por Brasil, bueno, en este acuerdo que veníamos mencionando. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, el comunicado es breve, pero uno tiene que saber leer entre líneas hacia dónde va, ¿sí? Básicamente lo que dice el comunicado es que este es el mejor candidato para surcar este contexto geopolítico en el cual estamos. Además, hay una apuesta a la Unión Latinoamericana y una apuesta al multilateralismo. A ver, estos 3 elementos o 2 elementos, y multilateralismo y unión, los ponemos juntos. ¿Qué es lo que quieren decir? Bueno, por un lado, contexto geopolítico entrópico, si estamos en un momento de caos, de mucha entropía, mucha incertidumbre también con la presencia de Trump. Especialmente pensemos que la región ha recibido los efectos de la suba de aranceles, los que entran en vigor el próximo lunes, si es que no hay algún cambio, serían aún superiores y abarcan más países que los anteriores, y vuelve a la carga con sus 2 socios naturales. O que hablamos de que para Uruguay el socio natural es Brasil, para Estados Unidos los socios naturales son Canadá y México, vuelve a la carga en ese sentido. Entonces, en un momento de incertidumbre, en un momento de descreimiento del multilateralismo, propuesto incluso por Donald Trump, ¿sí?, con esa idea de, bueno, me voy de la Organización Mundial de la Salud. No, mejor no me voy. Que ahí lo dejó casi que, dicho de una manera muy, muy coloquial, lo dejó sin saber qué hacer a Milei, ¿no? Porque Milei sí se fue de la Organización Mundial de la Salud y no echó marcha atrás, ¿no? Se apuró Milei. Milei se apuró. Todavía no entendió que sí. a Trump hay que esperarlo un poco. Hay que ver si al día siguiente piensa lo mismo. Y si lo mantiene con el mismo énfasis o más incluso. Entonces, en un momento donde nos encontramos con esta batería de temas, donde no parece ser la región tan relevante para Estados Unidos, de hecho no parece ser la OEA tan relevante para Estados Unidos en este momento, ¿sí? Aclaro, no parece ser tan relevante, pero sí se había reunido Trump siendo electo, no siendo presidente ya en ejercicio, pero siendo electo se había reunido con el candidato paraguayo, ¿sí?, el que declinó su candidatura. Parece que no es el mejor momento para el continente o para los latinoamericanos, ¿sí? Y además tenemos que ver el otro elemento.
Frente a una situación de crisis, nos tenemos que unir. Por eso la idea de unión. El vecindario está difícil, como lo hemos dicho varias veces, ¿no? El Mercosur, lo tenemos a Milei diciendo que se quiere ir del Mercosur porque quiere un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahora le bajó un poco el volumen a eso. Sí, parece que desde Estados Unidos le bajaron un poco el volumen a eso. Y la OEA o la CELAC, como lo mencionabas en el corte, parecen ser muy buenas opciones para tener relevancia, ¿sí? Y este candidato no solo es sudamericano, sino que es caribeño. Sí, porque hay que ubicar a Surinam en el mapa. Sí, ese es otro ejercicio que en estos días creo que muchos hemos ido a hacer, ¿no? Surinam. Ahí. No solamente no conocíamos el nombre probablemente del canciller, sino que tampoco teníamos muy bien localizado a Surinam, que está en el norte de Sudamérica. Exacto. En el norte de Sudamérica, y es, por lo tanto, decías, un país considerado en definitiva caribeño, ¿no? Así se autodefinió Albert, perdón, siempre Sí. tenemos la duda si es Albert o Albert, ya sabemos que es Albert. Randim dijo que él era sudamericano, pero que también era caribeño. Cuando dio su discurso inicial, hizo esa referencia. Está ubicado al norte de Brasil, ¿no? Tiene frontera con Brasil. Exacto. Es un país chico, un poco más chico que Uruguay. Es el país más chico del continente, pero no mucho más chico que Uruguay. Lo que pasa es que tiene buena parte de su territorio cubierto por selva, y otro día nos pondremos a entender y a describir mejor, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí. La población es mucho más baja, ¿no? Andan 600.000 habitantes. Sí, creo que justamente por lo agreste de su territorio. Pero un país rico en recursos naturales, por ahí va su economía. Pero sigamos. Creo que es algo interesante eso que mencionabas, porque parece ser la oportunidad para los pequeños, ¿no? Uruguay, con Almagro, vio Paraguay esa oportunidad también postulando a su canciller, pero ahora nos encontramos con estos otros países pequeños y parece ser una oportunidad sobre todo para hacer cambios, ¿sí? Y algo que menciona, que en realidad que se ha mencionado en varias oportunidades, es que esta es una oportunidad histórica para el Caribe, que no ha tenido secretarios generales, ¿sí? Bueno, sí lo tuvo Costa Rica. Bueno, Costa Rica es Caribe y Centroamérica, más Centroamérica tal vez que Caribe, pero en el caso de Costa Rica el secretario general tuvo muy corta vida en la organización porque tuvo que enfrentar un juicio en su país, entonces renuncia a pocos meses de haber iniciado su gestión, ¿sí? Entonces es un momento de cambiar también. Pero si vamos a este análisis, también México podría decir es mi momento. México, un país tan importante, no ha tenido secretarios generales. Uh-huh. Entonces México podría decir, en algún momento se mencionó a Alicia Bárcena, quien fuera canciller del gobierno, de la última parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, actualmente secretaria de Medio Ambiente. También fue candidata para el BID, ¿sí? Tal vez lo recordamos. Pero no ha tenido, hay muchos miembros de la OEA que no han tenido un secretario general, pero parece que es el momento para los pequeños, ¿sí? ¿Para producir qué giro, qué tipo de cambio en la Bueno, OEA? ¿qué es lo que propone Randim? Ahí, que me parece que es lo interesante. Él hace una propuesta, en primer lugar, diciendo que es importante el fortalecimiento institucional. En eso tal vez no había tantas diferencias con el candidato de Paraguay, pero yo creo que la gran diferencia es que conoce a la OEA de adentro. O sea, fortalecer institucionalmente a la OEA, conociendo cómo funciona desde adentro, genera ciertas garantías, ¿sí? Uh-huh. Podríamos decir que genera ciertas garantías. Después, en su discurso inicial, hace referencia a los temas migratorios, a los temas, obviamente, de seguridad hemisférica, y obviamente hace referencia a los temas financieros de la institución. Uh-huh. No es novedad que las organizaciones internacionales en general, o sea, la OEA es un ejemplo de esto, están teniendo problemas financieros. Justamente porque si hay un descreimiento del multilateralismo,
los aportes de los estados probablemente no se paguen en fecha, o se paguen cuando llegue el momento que me digan, si no pagás, no vas a poder votar. Entonces, encontrar una forma de administrar mejor los recursos también es una de sus propuestas. Viendo los dos discursos iniciales, parecía mucho más sólido y mucho más conocedor de la situación. ¿Qué es lo que nos podemos esperar, o qué era lo que tú preguntabas? Tal vez que la OEA tenga mayor relevancia. La pregunta es si las Américas, tal vez sacando a Estados Unidos y Canadá, tienen relevancia o irrelevancia en el contexto internacional actual, ¿sí? En este nuevo orden geopolítico que nos enfrentamos. Parecería que tiene mucha menos relevancia. Y si nos vamos al caso de Estados Unidos, parecería que tiene aún menos relevancia de lo que tenía durante la administración Biden. Pero acá hay un detalle. Hay culpa de los propios países de América Latina en esa situación, ¿no? No hay región más fragmentada que, sobre todo, Sudamérica, diría yo. Sí. O sea, la fragmentación en esta zona del mundo es muy importante. Pero acá hay algo interesante con ese interés o desinterés de Estados Unidos. Todos los espacios que Estados Unidos deja libre, ¿quién los ocupa? Preguntémosle a la audiencia, ¿quién piensa que los va a ocupar? No es la Unión Europea, es China. No, es China. Está claro. Rusia también juega su papel, pero sobre todo China, sin duda China, ¿no? Creo que Rusia jugó un papel interesante durante la pandemia con las vacunas, ¿sí? Sobre todo porque lo hizo muy rápido, pero sobre todo China. Entonces, Estados Unidos va a ir hacia la unión de la región. Aunque hubiera dos candidatos, no estaba tan claro que iba a votar al de Paraguay, ¿sí? Porque podía buscar la unión. No quiere quiebres, porque todo aquel espacio que abandona rápidamente lo ocupa China. En inversiones, en infraestructura, en cultura también. Y hablando de China, tal vez es un dato que después podemos verlo en algún momento. ¿Qué pasa con Paraguay y China? Paraguay reconoce a Taiwán. ¿Ven qué detalle? Es de los pocos países en el mundo que reconoce a Taiwán. Porque estaba El Salvador hasta hace poco, pero El Salvador cambia en los últimos años. Para terminar de definir lo que se busca en la OEA y por qué, bueno, Uruguay junto con otros países optó por quien ahora va a ser el secretario general, porque ya queda uno solo, había un tema que dividía a los dos candidatos, que era nada menos que la situación de Venezuela y cómo encararla desde la OEA. Sí, el candidato de Surinam fue muy claro. Si hay una palabra que aparece en su discurso es diálogo. Él habla de buscar diálogo, hacer cumplir las normas y de la importancia del multilateralismo. Dentro de hacer cumplir las normas está la cláusula democrática. Obviamente no la menciona, pero está. El representante de Estados Unidos le pregunta en esa sesión, porque después de los discursos hay preguntas y respuestas. Es como si fuera la primera etapa de una entrevista de trabajo, en definitiva. Y la pregunta del representante de Estados Unidos es, bueno, ¿qué hará usted en la situación de Venezuela? Más porque venimos de un secretario general muy activo en ese sentido. Entonces creo que es una pregunta válida y la respuesta que le da es diálogo. Se parece mucho a la idea de diálogo que tiene Lula y que tiene Petro. O sea, dialogar. El candidato paraguayo hablaba de tener una presencia muy fuerte para que vuelvan a ser democracias tanto Cuba, Nicaragua como Venezuela. Entonces hay diferencia entre diálogo y presencia fuerte para el cambio. Sí, incluso cuando le preguntan a propósito de la situación interna de Venezuela, él evita pronunciarse, ¿no? Sí, evita pronunciarse. Yo creo que porque está en plena campaña, probablemente lo haga a posteriori o trate de buscar un cambio. Pensemos que estos 10 años de Almagro han sido muy politizados, la OEA ha estado muy politizada. Tal vez lo que busca es que esté menos politizada. Ese es un elemento que tal vez a partir del 25 de mayo lo sabremos. El 25 de mayo es el día que termina el mandato de Almagro, que ya está de salida prácticamente. Él no ha dicho mucho en esta última etapa. Y me parece que otro tema interesante es
cómo juega Uruguay en esto. Ustedes lo decían antes de que, cuando yo estaba esperando, estaba escuchando, justamente estaban mencionando que tal vez la noticia de los últimos días vinculada con política exterior, en realidad es una noticia porque es una entrevista que da el canciller uruguayo a El Mundo de España. Y él dice, me traje la frase extractada de la entrevista, que Uruguay está en cero. No reconocemos a nadie en este momento, ni a Maduro, ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet. Sí, él dice que la relación Uruguay-Venezuela está en cero. Porque además las embajadas prácticamente están vacías, ¿no? Tienen algún funcionario de guardia, una cosa por el estilo. Sí, los jefes de misión fueron llamados cada uno a su país de origen, ¿sí? Y que esto se prorrogó. De hecho, sí, el llamado a consulta se prorrogó, pero no hay prácticamente funcionamiento, que eso es también un gran signo de pregunta, porque población uruguaya en Venezuela hay mucha, y población venezolana en Uruguay también hay mucha. Entonces, en esas necesidades que hay que atender, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, porque entre otras cuestiones se requiere documentación, por ejemplo, o asistencia en diferentes aspectos, consular o asistencia también en temas comerciales, y esa es la función de embajadas y consulados. Pero volvamos a la frase que tú estabas eligiendo de esa entrevista a Mario Lubetkin. Dice, no reconocemos a nadie en este momento, ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró en internet. Yo invito a todos a que lean la entrevista, porque creo que es muy buena, porque incluso se le pregunta si es una dictadura o no. Hay varios momentos interesantes y responde de una manera muy, muy clara. Bueno, esto le está costando varios comentarios y tal vez movimientos desde la oposición. Sí, fue el primer tema que sacudió a la oposición y puso a la oposición en alerta, a la oposición en su rol de crítica, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, el gobierno que se fue, reconocía. Y de hecho estuvo acá. Claro, reconocía al candidato de la oposición como el ganador. González Urrutia era el presidente. Pero lo reconocía, tal vez aquí hay que hacer algún ajuste. Creo que tenía mucho sentido reconocerlo en ese momento. Estoy pensando en términos jurídicos, no estoy haciendo juicio de valor, ¿sí? Creo que tenía sentido hasta el momento que asume Maduro, porque se pensaba que en esa fecha, creo que era 10 de enero, si mal no recuerdo, se pensaba que en esa fecha podía haber un cambio y podía ceder. Al momento que asume Maduro, no tiene sentido seguir reconociendo a alguien porque no está ejerciendo funciones de gobierno. Y el otro sí está ejerciendo. Como si hacía Guaidó, que ahí hay una diferencia. Por eso digo, no estoy haciendo juicio de valor, estoy viendo objetivamente lo que tenía sentido en un momento, y ahora reconocer como presidente a alguien que no ejerce funciones de gobierno, y desde un punto de vista jurídico, técnico, es cuestionable, porque genera más incertidumbre. Entonces, volviendo a ese punto, volviendo a la posición en la que se coloca Uruguay con respecto a Venezuela. Lo que dice es, bueno, el que, ¿cómo es que dice? Señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet, no asumió, no ejerce funciones de gobierno. Quiero entender que es por esto que no se lo reconoce, y a Maduro no se lo reconoce porque se descree en ese proceso electoral. Aunque de hecho se lo termina reconociendo después en la relación bilateral. Claro. Es el gobernante de Venezuela, punto. Esa que da certeza, en definitiva, de quién gobierna Venezuela, que vuelvo a decir, con Guaidó la situación era diferente, porque había dos. Acá no podemos decir que hay dos. Entonces, tú marcabas esto, lo que dice Lubetkin sobre la posición del gobierno Orsi en relación a Venezuela, porque está muy relacionado con lo otro que veníamos discutiendo. Claro, tiene sentido buscar el diálogo en esta situación de que Uruguay pasó a estar en cero, ¿sí? Más que esa... No quiero usar el término intervención, porque en derecho internacional intervención tiene una connotación muy diferente, sino ese trabajar tan activamente para cambiar las situaciones internas en los países que proponía el otro candidato, parece ser un paso más, y un paso mucho más intromisivo, si se me permite, espero que no me saquen de contexto después, pero parece ser un paso mucho más intromisivo por lo activo, por el término activo, que
dialogar, buscar consensos, seguir hablando, porque si Uruguay está en cero, ¿cómo empezamos de nuevo? Dialogando. Bueno, y esa es la línea de Albert Ramdin para la OEA en relación con Venezuela también, ¿no? Exacto. Para terminar, Magdalena, el tiempo se nos fue, pero quiero pedirte una línea, un comentario a propósito de la reacción de Paraguay ayer, a última hora del día de ayer. Paraguay retiró la candidatura de su canciller Rubén Ramírez a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Lo anunció el presidente Santiago Peña en un comunicado. Dijo, en los últimos días y en forma abrupta e inexplicable, el Paraguay fue informado por países amigos de la región con quienes compartimos un espacio e historia común que modificaron su compromiso inicial con nuestro país y decidieron no acompañar finalmente la propuesta. O sea, está aludiendo a que Uruguay en particular... Está hablando del Mercosur, básicamente. Está hablando del Mercosur, pero en particular de que Uruguay, que integra el Mercosur, había puesto el señalero para un lado y de repente lo cambió para el otro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que se resuelve es declinar, porque ya evidentemente el candidato de Paraguay no tenía posibilidades, ¿no? Sí, necesita 17 votos de 32, porque es con mayoría absoluta. Se puede ir a varias votaciones, pero necesita 17 de 32 en la actualidad. No parecería que los tiene, porque parece tener más de 20 ya el candidato de Surinam, y me parece interesante que en el comunicado se hace referencia a que las cuestiones ideológicas o de posiciones no deben ir en contra de la unión de los pueblos, y en pro de la unión de los pueblos es que se declina. Así que buscando unión, parece que vamos a tener ya el lunes próximo el nombre definitivo del secretario general de la OEA. Pero deja una herida en el Mercosur, una herida adicional en el Mercosur tan maltrecho en los últimos años. Y parecería que hay un disgusto de parte de Paraguay. Y no sé si deja una herida. Veremos qué es lo que pasa ahora en el aniversario del Mercosur, cómo se dan, que generalmente hay una reunión de presidentes en ocasión de esa fecha. Veremos el 26 de marzo, o sea, dentro de muy pocos días, aniversario número 34. Bueno, ¿qué es lo que se dice del bloque y de la unión regional? Magdalena Vaz, doctora en Relaciones Internacionales, profesora agregada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de la República, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por acompañarnos otra vez en Perspectiva. Muchísimas gracias por invitarme.